No contuve el aliento ni me puse tenso, porque confiaba en que nada en su estructura le prestara un carácter diferente a la destartalada y desolada apariencia de centenares de otros bungalows del lugar. Ni siquiera la puerta abierta llamaba la atención. La mayoría de aquellos edificios estaban expuestos a los elementos climatológicos. El mono tan solo miró la casa unos segundos y luego levantó el rostro hacia la hinchada luna. O su postura transmitía una profunda melancolía, o a mí me dominó el sentimentalismo y atribuía más cualidades humanas a aquellos resus de los que la sensatez aconsejaba. Entonces, aunque yo no había hecho ningún movimiento, ningún ruido, la nervuda bestia dio un brinco y se puso erecta. Perdió interés por el firmamento y volvió a mirar hacia el bungalow. «No juegues conmigo», murmuré. Con paso lento se acercó al bordillo y subió a la acera, que estaba salpicada de sombras de las ramas del laurel, donde se detuvo. Resistí la necesidad de apartarme de la ventana. La oscuridad que me rodeaba era tan perfecta como si me encontrara en el ataúd de Drácula con la tapa cerrada y me sentía invisible. El techo del porche impedía que la luz de la luna me llegara directamente a la cara. El infeliz mono parecía examinar no sólo la ventana junto a la que yo estaba, sino todos los aspectos de la casita, como si tuviera intención de localizar a un agente inmobiliario y hacerle una oferta por la propiedad. Soy espantosamente consciente del juego de luces y sombras que para mí es más sensual que el cuerpo de cualquier mujer. No me está prohibido conocer el consuelo de una mujer, pero se me niega hasta la más mínima luz. Por lo tanto, toda forma de iluminación está imbuida de una trémula cualidad erótica y soy muy consciente de la caricia de cada rayo de luz. Allí, en el bungalow, confiaba en permanecer intacto, formando parte de la negrura como el ala forma parte del murciélago. El mono avanzó unos pasos hacia el sendero que dividía en dos el jardín delantero y conducía a los escalones del porche. Se encontraba a no más de 6 metros de mí. Cuando volví la cabeza, vislumbré sus relucientes ojos. Normalmente son de un color amarillo turbio y siniestros, como los de un recaudador de impuestos, pero aquellos eran de un fiero tono naranja y aún más amenazadores debido a la escasa luz. Estaban llenos de aquella luminosidad exhibida por los ojos de los animales más nocturnos. Allí, en el bungalow, confiaba en permanecer intacto, formando parte de la negrura como el ala forma parte del murciélago. El mono avanzó unos pasos hacia el sendero que dividía en dos el jardín delantero y conducía a los escalones del porche. Se encontraba a no más de 6 metros de mí. Cuando volvió la cabeza, vislumbré sus relucientes ojos. Normalmente son de un color ambarino turbio y siniestros, como los de un recaudador de impuestos, pero aquellos eran de un fiero tono naranja y aún más amenazadores debido a la escasa luz. Estaban llenos de aquella luminosidad exhibida por los ojos de los animales más nocturnos. Apenas veía a la criatura en las sombras del laurel, pero el inquieto movimiento de sus ojos indicaba que algo despertaba su curiosidad y que aún no se había fijado específicamente en mi ventana. Quizá había oído el susurro de una rata en la hierba o una de las tarántulas oriundas de esta zona, y solo esperaba zamparse un buen bocado. En la calle, los otros miembros de la tropa aún estaban ocupados con la tapadera de la cloaca. Los resus corrientes, que viven principalmente de día, no tienen ojos que reluzcan en la oscuridad. Los miembros de la tropa de Wyvern tienen mejor visión nocturna que otros monos, pero según mi experiencia no están ni lo más mínimo tan dotados como las lechuzas o los gatos.
sin agudeza visual, solo en fraccionalmente, no geométricamente, mejor de la que de los primates, corrientes a partir de los cuales fueron creados. En un lugar absolutamente a oscuras, están tan indefensos como yo. El mono inquisitivo, mi propio curioso George, se acercó otros 3 pasos y salió de la sombra del árbol a la luz de la luna de nuevo. El aumento marginal de su visión nocturna probablemente es un efecto secundario inesperado del experimento que los engendró, llevado a cabo para aumentar su inteligencia, pero por lo que he podido discernir, no está a la altura de la mejora obtenida en los otros sentidos. Los monos corrientes no son animales que sigan el rastro de olor con su aguzado poder olfativo, como los perros y los de Weber tampoco. Serían capaces de olerme a una distancia no mayor de lo que yo podría olerles a ellos, lo que significaba no más de 40 o 50 centímetros, aun cuando estos, sin lugar a dudas, un grupo muy oloroso. Asimismo, aquellos terroristas de larga cola no se benefician de un oído paranormal y no son capaces de volar, como sus chillones hermanos que hacen el trabajo sucio para la perversa bruja del oeste. Aunque son temibles, en especial cuando te los encuentras en un número importante, no son tan formidables como para que solo puedan matarles las balas de plata o kriptonita. En la acera, curioso George se sentó en cuclillas, envolvió su torso en sus largos brazos, como para consolarse a sí mismo, y miró a la luna una vez más. Miró hacia arriba durante tanto rato que parecía que se había olvidado del bungalow. Al cabo de un rato consulté mi reloj. Me preocupaba quedarme allí atrapado y no poder reunirme con Bobby delante del cine. Él también corría peligro de tropezarse con la tropa. Ni siquiera un hombre con tantos recursos como Bobby Holloway saldría airoso si tenía que enfrentarse solo con ellos. Si los monos no avanzaban pronto, tendría que arriesgarme a llamar al móvil de Bobby para avisarle. No me gustaba el tono electrónico que sonaría cuando conectara mi móvil. En el silencio de la ciudad muerta, aquella nota pura resonaría como el pedo de un monje en un monasterio donde todos han hecho voto de silencio. Por fin, curioso George dejó de contemplar el medallón lunar, bajó la cabeza y se puso en pie. Estiró sus peludos brazos, sacudió la cabeza y se apresuró a volver a la calle. En el instante en que yo soltaba un suspiro de alivio, el pequeño imbécil aulló, y su estridente grito solo podía interpretarse como un grito de alarma. La tropa reaccionó como un solo individuo. Levantaron la cabeza. De un salto se apartaron del disco de hierro que les había mantenido ocupados y estiraron el cuello para ver lo que ocurría. Gimiendo, aullando, regañando, farfullando, curioso George saltó en el aire, saltó y saltó, dio volteretas y giró y brincó. Golpeó la acera con los puños, siseó y chilló, arañó el aire como si fuera una tela que pudiera desgarrar, se retorció hasta parecer que se miraba el culo, rodó, se puso en pie, se golpeó el pecho con las manos, siseó y escupió y balbuceó, se meció y se sacudió, corrió hacia el bungalow, pero se alejó de él corriendo y volviendo a la calle, chillando en un tono que podría haber requebrajado el cemento que había bajo sus pies. Independientemente de lo primitivo que pudiera ser su lenguaje, yo estaba seguro de que había recibido el mensaje. Aun cuando la mayor parte de la tropa se hallaba a 12 metros del bungalow, veía sus ojos relucientes como un enjambre de gordas luciérnagas. Algunos empezaron a canturrear y a ulular. Sus voces eran más bajas y más suaves que los chillidos de curioso George, pero no sonaban como un comité de hospitalidad, dando la bienvenida a un visitante. Saqué la Glock de la pistolera. Quedaban 8 balas. Tenía el depósito de repuesto en la pistolera. 18 balas. 30 monos.
Ya lo había calculado antes. Volví a hacerlo. La poesía, al fin y al cabo, me resulta más interesante que las matemáticas, así que tenía motivos para repasar mis cálculos. Salieron igual. Curioso George volvió a precipitarse hacia la casa. Esta vez siguió adelante. Detrás de él la tropa entera salió en tromba de la calle, cruzó el césped y se dirigió directa al bungalow. Al mismo tiempo, todos quedaron en un silencio que denotaba organización, disciplina y voluntad mortal. Sasha insiste en que me parezco al difunto James Dean, y aunque no veo el parecido, me repugna y me avergüenza decir que a veces este supuesto parecido con semejante celebridad me complace. En verdad, me costaría poco dirigir periodos de mi vida con la partitura de Rebelde sin causa en mi mente. En la puerta, unos momentos antes, cuando había aparecido la sombra del mono tras el cristal de la ventana, el chirriar de los violines de la escena de la ducha de Psicosis. Después, al pensar en el siguiente movimiento que efectuaría con los monos que se cerraban alrededor, unos tonos bajos, siniestros, que salen de un violín bajo, en los que se filtra una única nota alta atenuada de un clarinete. Aunque soy tan capaz de autoengañarme como el que más, decidí contra la más cinematográfica de todas mis opciones no aventurarme a salir a la noche. Al fin y al cabo, aunque carismático, James Dean no era Harrison Ford. En la mayoría de sus pocas películas, tarde o temprano, le daban una paliza. Me aparté de la ventana con un movimiento rápido, también de la entrada al comedor. Di unos pasos y choqué con un armario. Estos armarios serían iguales a los de todas las casas de la ciudad muerta, feos pero robustos, con marcos de arce, las puertas a medio rebajo pintadas, tan a menudo que los surcos poco profundos creados por las bisagras solapadas habían desaparecido bajo las muchas capas de pintura. Los mostradores estarían laminados con un color u otro de fórmica moteada. Antes de que alguien de la tropa entrara en la cocina, desde la parte delantera de la casa, tenía que salir de allí. Si me quedaba con la espalda pegada a la pared, en un rincón, inmóvil como un muerto, respirando sin hacer ningún ruido, estaba seguro de que me encontrarían. El linóleo estaba tan abarquillado y tan lleno de bolsas de aire que crujiría y reventaría con cualquier movimiento inintencionado, solo con que lo imaginara. El traidor ruido seguro que se produciría precisamente cuando los monos estuvieran absolutamente inmóviles y listos para oírlos. A pesar de que la oscuridad era tan densa que daba la impresión de ser viscosa, y a pesar de que el hedor a descomposición era lo bastante fuerte para disimular cualquier olor que yo pudiera desprender y ellos percibir, no me parecía que tuvieran muchas posibilidades de eludir que repararan en mí si registraban la cocina, aunque lo hicieran estrictamente por el tacto. No obstante, tenía que intentarlo. Si me subía al mostrador, estaría limitado por el estrecho espacio que quedaba entre la fórmica y los armarios superiores. Tendría que tumbarme sobre el costado izquierdo, de cara a la habitación, después de llevarme las rodillas al pecho, enroscándome en posición fetal para ocupar el mínimo espacio posible y dificultar mi localización. No estaría en la postura ideal para pelear si me encontraba alguno de aquellos condominios andantes para piojos. Solo mediante el contacto corporal seguí los armarios hasta el rincón, donde la cocina en todos aquellos bungalows tiene un armario para escobas con un alto compartimento inferior y un solo estante arriba. Si podía meterme en aquel pequeño espacio y cerrar la puerta, al menos estaría fuera del traidor linóleo y del alcance de los monos si la tropa entraba y palpaba, pinchaba, golpeaba y andaba a tientas por la habitación. Al final de la fila de armarios descubrí el armario de las escobas donde esperaba que estuviera, pero le faltaba la puerta.
Desalentado palpé una bisagra doblada y rota, luego la otra, y simple aire donde deberían estar la puerta, como si los gestos mágicos adecuados pudieran devolver la puerta a su lugar. A menos que la tropa de monos que había seguido a Curioso George al porche delantero siguiera allí, ideando una estrategia o discutiendo el precio de los cocos, casi no me quedaba tiempo. Mi escondrijo de pronto era más un agujero que un escondrijo. Por desgracia no tenía alternativa. Saqué del bolsillo la pistolera del depósito de munición de repuesto y lo guardé en la mano izquierda, con la Glock a punto delante de mí. Me metí de espaldas en el armario de las escobas y me pregunté si el hedor a muerte que impregnaba la cocina tendría su repugnante origen en aquel pequeño espacio. Se me revolvió el estómago, pero no pisé nada blando y húmedo. El armario tenía la capacidad suficiente para que yo cupiera en él. Para encajar solo tuve que encoger un poco los hombros y aunque mido casi 1,80 m, no tuve que encorvarme. Sin embargo, el estante me apretaba tan fuerte la gorra del tren del misterio que me quedó grabada en el cráneo la forma del botón de la coronilla. Para evitar pensármelo 2 veces y tener un ataque de claustrofobia, decidí no hacer una lista de similitudes de mi escondrijo y un ataúd. En realidad, no tuve tiempo. En cuanto me hube instalado en el armario de las escobas, entraron en la cocina unos monos procedentes del comedor. Les oía justo detrás del umbral, aunque solo emitían un siseo conspirativo apenas audible. Al parecer, no sabían si afrontar la situación. Luego entraron en tropel, relucientes los ojos, y se abrieron en abanico a ambos lados de la puerta, como los geos que salen en las películas. El crujiente linóleo les sobresaltó. Uno chilló, sorprendido, y todos se quedaron inmóviles. Por lo que pude determinar, el primer pelotón constaba de 3 miembros. No veía más que sus relucientes ojos, que se revelaban solo en los momentos en los que estaban de cara a mí. Como estaban inmóviles y solo movían la cabeza para examinar la oscura habitación, estaba seguro de que no veía el mismo par de ojos cuando un solo individuo avanzó. Ya hacía respiraciones poco profundas por la boca, no solo porque este método era relativamente silencioso. Utilizar la nariz podía resultar una exposición más nauseabunda a la pestilencia. Sentí una náusea. Empezaba a degustar aquel ambiente fétido que me dejaba un sabor amargo rancio en la boca y me hizo segregar una saliva agria que amenazaba con provocarme arcadas. Tras una pausa para analizar la situación, el más valiente de los 3 monos se movió, pero se quedó rígido cuando el linóleo volvió a protestar ruidosamente. Uno de sus compinches dio un paso al frente y obtuvo el mismo resultado, y también él se detuvo, con cautela. En la pantorrilla izquierda se me empezó a tensar un nervio. Confié en que no se convirtiera en un doloroso calambre. Después de un largo silencio, el miembro más tímido del grupo emitió un débil gemido. Parecía de miedo. Diga que soy insensible. Diga que soy cruel. Diga que odio a los monos mutantes. Pero dadas las circunstancias me alegré de la ansiedad que percibí en su voz. Su temor era tan palpable que si yo hubiera dado un grito habrían pegado un salto hasta el techo, lanzando un alarido, y se habrían quedado allí arriba colgados de las uñas, estalactitas en formas de mono. Desde luego, absolutamente irritados por esa pequeña broma, al final volverían a bajar y con el resto de la tropa me destriparían. Esto estropearía la broma. Si estaban tan asustados como me parecía que estaban, quizá solo efectuaran un somero registro y se retiraran de la casa, tras lo cual Curioso George sería en la tropa el equivalente del niño que gritó «¡Que viene el lobo!». La mayor inteligencia concedida a estos resus es al mismo tiempo una maldición y una bendición para ellos. La mayor inteligencia va acompañada del conocimiento de la complejidad del mundo, y de este conocimiento surge el misterio,
la maravilla. La superstición es la cara oscura de la maravilla. Las criaturas que poseen una inteligencia animal simple solo temen a las cosas reales, como por ejemplo a sus depredadores naturales, pero los que poseemos una capacidad cognitiva superior somos capaces de torturarnos con una cantidad infinita de amenazas imaginarias. Fantasmas, duendes, vampiros, extraterrestres comecerebros. Y lo que es peor aún, nos cuesta no separarnos en las dos palabras más aterradoras del cualquier idioma, incluso del lenguaje de los monos. ¿Y si...? Confiaba en que aquellas criaturas estuvieran ya paralizadas por una lista interminable de ¿y si...? Uno de ellos resollaba como si intentara eliminar la pestilencia de su nariz. Luego escupió con repugnancia. El enclenque gimió otra vez. Le respondió uno de los hermanos, no con otro gemido, sino con un fiero gruñido que disipó toda noción de que los monos estaban demasiado asustados para entretenerse allí. Al menos el gruñón no estaba intimidado, y parecía lo bastante duro como para asegurar la disciplina de los otros dos. Los tres se adentraron más en la cocina, pasaron por delante del armario de las escobas y salieron de mi línea de visión. Parecían llenos de agitación, pero ya no estaban inhibidos por el ruidoso suelo. Un segundo pelotón, compuesto asimismo por 3 miembros y manifiestos sólo por el brillo de sus ojos, entró en la habitación. Se detuvieron para inspeccionar la impenetrable oscuridad y uno a uno miraron en mi dirección sin dar muestras de haberme descubierto. Se oía el continuo crujir del quebradizo linóleo en alguna otra parte de la cocina. Oí que escarbaban y después un golpe sordo, ruidos que sin duda había producido uno de los 3 primeros monos al subirse a un mostrador. El botón de mi gorra estaba tan apretado entre la coronilla de mi cabeza y el estante que me dio la impresión de que Dios empujaba su dedo sobre mi cráneo en un anuncio, no muy sutil, de que me había llegado la hora. Era mi turno. Mi licencia para vivir había sido revocada. Si hubiera podido encorvarme un par de centímetros, la presión se había aflojado, pero tenía miedo de que los monos, a pesar del ruido que hacían, me oyeran cuando la espalda y los hombros resbalaban por las paredes del estrecho armario. Además, la tensión del nervio de la pierna se había transformado rápidamente en un semicalambre, como que temía que ocurriera. El menor cambio de posición podría contraer el músculo de la pantorrilla y hacer que el dolor fuera una agonía insoportable. Un miembro del segundo pelotón empezó a avanzar lentamente hacia mí, moviendo sus ojos brillantes de un lado a otro, en gesto nervioso y abriéndose paso a tientas en la oscuridad. Mientras la pequeña bestialista se aproximaba, yo oía que daba palmadas con la mano derecha en la pared para orientarse. En otro rincón de la habitación chirriaron unas bisagras oxidadas. Una de las puertas rotas se cerró con un golpe. Evidentemente estaban abriendo los armarios y revolviendo a ciegas en su interior. Yo esperaba que no fueran tan inteligentes como para efectuar un registro a fondo o, a la inversa, que fueran demasiado inteligentes para ponerse en peligro hurgando a ciegas en lugares donde podrían estar esperándoles un hombre armado para enviarles al infierno de los monos. Eran lo bastante listos para registrar a fondo, de acuerdo, pero demasiados irreflexivos para actuar con la cautela que la situación exigía. Por encuentros pasados yo ya sabía de eso de ellos, pero después de embutirme en el ataúd de las escobas, después de lamentar haberlo hecho casi en cuanto me había metido allí, lo había negado. El que daba palmadas en la pared seguía avanzando hacia mí y no estaba a más de 1 metro de distancia. Sus ojos brillaban en la oscuridad mirando a un lado y a otro, no solo a mí.
Chirriaron más bisagras. La puerta torcida de un armario se abrió con cierta resistencia y otra puerta se cerró con un golpe. El calambre de mi pantorrilla se agravó bruscamente, caliente, agudo. Apreté los dientes para no gruñir. También me dolía la cabeza. Tenía la sensación de que el botón de la gorra se había abierto paso en mi cráneo, hasta mi cerebro, y había empezado a salirme por el ojo derecho. Me dolía el cuello, mis hombros torcidos tampoco estaban muy bien. Tenía un dolor persistente en la rabadilla, un punto sensible en la encía junto a un molar superior derecho, una sensación nauseabunda de que me estaban saliendo graves hemorroides a tierna edad de 28 años, y en general me sentía, bastante depre. El que daba palmadas en la pared dejó de hacerlo cuando llegó al rincón y descubrió los armarios. Ahora estaba directamente enfrente de mí. Yo era casi 5 palmos más alto que este mono y pesaba 60 kilos más. Aunque él era desconcertadamente inteligente, yo era aún mucho más listo que él. No obstante, lo miré con temor y aversión, encogiéndome interiormente, como no menos repulsión y miedo por mi vida de lo que habría sentido si me hubiera tratado de un demonio sumergido directamente del infierno. Es fácil hacer bromas sobre la tropa cuando te encuentras a una cómoda distancia de ella. Sin embargo, un encuentro de cerca hace surgir el miedo primigenio, te llena de una escalofriante sensación de alien e infunde al mundo que despierta aquella atmósfera agudamente real y al mismo tiempo surrealista de las más horribles pesadillas. Aun cuando sentía la simpatía que había experimentado antes, notablemente reducida, pero me era imposible sentir lástima alguna. Bien. A juzgar por el punto donde enfocaban los brillantes ojos y por los ruidos de hurgar que hacían sus manos, los monos estaban explorando el marco delantero al que la puerta del armario de las escobas deberían estar unida. La clock pesaba menos de 1,5 kilos, pero me parecía pesada como una lápida de granito. Tensé el dedo en el gatillo. 18 balas. 17, en realidad. Tendría que contar los disparos mientras los fuera lanzando y guardarme la última bala para mí. Por encima de los otros ruidos de la cocina, oí que el mono tiraba de una larga de las bisagras sueltas y rotas que la puerta del armario de las escobas había colgado en otro tiempo. La profundidad total de mi patético escondrijo era de 60 centímetros, lo que significaba que me encontraba a pocos centímetros del inquisitivo primate. Si palpaba dentro, no había ninguna posibilidad de que no me descubriera. Solo el espantoso hedor de la cocina le impedía olerme a mí. El calambre me producía la sensación de tener alambre de púas en el músculo de la pantorrilla izquierda. Temía que el pie empezara a moverse involuntariamente. En el otro lado de la habitación se cerró con un golpe la puerta de un armario. Luego se abrió otra con un rechinar de bisagras. El linóleo crujía bajo pequeños y rápidos pies. Un mono escupió como para deshacerse del mal gusto del aire. Tuve la curiosa sensación de que estaba a punto de despertar y encontrarme en la cama, junto a Sasha. El corazón me latía a toda velocidad y se aceleró cuando el rostro de Sasha apareció en mi mente. La posibilidad de no volver a oír su voz nunca más, de no volver a abrazarla, de no volver a mirarla a los ojos. Esto era tan espantoso como la probabilidad de ser destrozado por la tropa. Y más aterrador aún era pensar que no estaría a su lado para ayudarla a afrontar este nuevo mundo, extraño y violento, pensar que la dejaría sola cuando, al finalizar el día siguiente, la noche regresara a Moonland Bay una vez más. Ante mí el mono seguía invisible, salvo por sus ojos luminosos, que al parecer se hicieron más brillantes, cuando atisbó con recelo en el interior del armario de las escobas. Su atención viajó de mis pies a mi cabeza, pasando por todo el cuerpo.
Su visión nocturna tal vez fuera mejor que las mías, pero esta pura negrura, tan densa como la que hay en el fondo del mar, estaba seguro de que los dos éramos ciegos por igual. Nuestros ojos se encontraron. Parecíamos estar en un concurso de mirada fija y no creí que mi imaginación se desbordara. Aquella criatura no me miraba la frente ni el puente de la nariz, me miraba directamente a los ojos y no apartaba la mirada. Aunque a mí no me traicionaba el brillo de los ojos, como el mono, mis ojos podrían servir de espejos en los que su radiante luminosidad se reflejara débilmente. Quizá el animal detectaba los más diminutos puntos de luz de su propio escrutinio que le eran devueltos, y no estaba seguro de ver nada, pero permanecía transfigurado por el misterio. Pensé en cerrar los ojos y dejar que la brillante mirada del mono se posara en mis párpados, que no reflejaban nada, pero tenía miedo de perderme el súbito parpadeo de comprensión y no pudiera dispararle antes de que se abalanzara sobre mí y tal vez me mordiera la mano con la que sujetaba la pistola o trepara por mi cuerpo para arañarme y devorarme la cara. Al ver su mirada tan cerca, tan intensa, me sorprendió que mi miedo y repulsión pudieran coexistir con una mezcla de otras fuertes emociones: ira hacia los que habían dado vida a aquella nueva especie, tristeza por la espantosa corrupción de este hermoso mundo que Dios nos ha dado, asombro ante la inteligencia inhumana pero innegable que asomaba en aquellos extraños ojos, también pura desesperación y soledad, y sin embargo también una irracional y descabellada esperanza. Situada en mi línea de fuego, ajena al hecho de que estaba vulnerablemente expuesta a un caso perdido emocional que le apuntaba con una pistola, la criatura parloteó suavemente, más como una paloma que como un resus. El sonido tenía una cualidad inquisitiva. Uno de los monos chilló. Estuve a punto de disparar por reflejo. Otras dos voces regañaron a la primera. Delante de mí, el mono giró en redondo y se alejó del armario de las escobas, atraído por el revuelo. En realidad, el alboroto indicaba que ahora los 6 estaban reunidos al otro lado de donde yo me encontraba. No vi ningún ojo reluciente en mi dirección. Habían encontrado algo digno de interés. Imaginé que solo podía tratarse de la fuente de olor pútrido. Cuando relajé el dedo del gatillo, me di cuenta de que una masa glutinosa me había subido a la garganta, quizá el corazón, quizá el almuerzo, y tuve que tragar con fuerza para hacerlo bajar y poder respirar de nuevo. Mientras mis ojos y los del mono habían estado clavados los unos en los otros, yo había caído en un curioso despego físico, tan completo que había dejado sentir los espasmos de dolor que el calambre en la pantorrilla me producía. El tormento regresó, peor que antes. Como todos los miembros del equipo de búsqueda, estaban distraídos y hacían ruido. Ejercité el músculo agarrotado lo mejor que pude, pasando mi peso de atrás adelante desde el talón hasta el dedo gordo del pie izquierdo. En maniobra alivió un poco el dolor, aunque no lo suficiente para asegurar que podría moverme con más agilidad si uno de los monos me invitaba a bailar el vals. Los miembros del equipo de búsqueda empezaron a parlotear en voz más alta. Estaban nerviosos, aunque no creía que tuvieran un lenguaje ni remotamente tal como lo tenemos nosotros. Sus gritos, siseos, gruñidos y gorgojeos indicaban sin duda alguna que se estaba produciendo una discusión. Al parecer habían olvidado que habían venido a buscar. Se distraían fácilmente. Enseguida caían en la desorganización. Tenían tendencia a dejar de lado los intereses mutuos para discutir entre ellos. Por primera vez, aquellos tipos parecían un espantoso grupo de seres humanos. Cuanto más escuchaba, más me atrevía a pensar que saldría vivo de aquel bungalow. Aún movía el pie para flexionar y contraer la espantosa
la espantosa pantorrilla, cuando uno de los que discutía se apartó del resto del grupo y cruzó la cocina hacia la puerta del comedor. En el instante en que vi relucir sus ojos, dejé de moverme y fingí ser una escoba. El mono se detuvo en el umbral del comedor y chilló. Daba la impresión de que llamaba a otros miembros de la tropa que, presumiblemente, esperaban fuera, en el porche delantero o registraban los dormitorios. Enseguida se oyeron voces de respuesta, cada vez más cerca. La perspectiva de compartir aquella pequeña cocina con más monos, posiblemente la tropa completa, deshinchó mi semi-hinchada esperanza de sobrevivir. Cuando mi vacilante confianza dio paso a la confiada desesperación, examiné mis opciones y no encontré ninguna nueva. La profundidad de mi desesperación era tan abismal que efectivamente me pregunté qué haría el inmortal Jackie Chan en una situación como aquella. La respuesta era sencilla. Jackie saldría del armario de las escobas dando un salto atlético y aterrizaría en el centro mismo del grupo de búsqueda. Daría una patada en la entrepierna a uno, asestaría un golpe de karate en el cuello o dos de ellos, y mientras daba un salto mortal haría un breve comentario jocoso, rompería los brazos y las piernas de múltiples adversarios al ejecutar una asombrosa pirueta de puños y pies digna de un exhibicionista. Mostraría una serie de expresiones encantadoras y divertidas como no se han visto desde la época de Buster Keaton y Charlie Chaplin. Bailaría claqué en la cabeza de los restantes miembros de la tropa, atravesaría de un salto el cristal de la ventana del fregadero y huiría a un lugar seguro. Jackie Chan nunca tiene calambres en la pantorrilla. Entretanto, mi calambre se había vuelto tan doloroso que me lloraban los ojos. Entraron más monos en la cocina. Parloteaban mientras se iban acercando, como si el descubrimiento de cualquier bicho en descomposición fuera la ocasión ideal para llamar a los parientes, abrir una lata de cerveza y celebrar una ruidosa fiesta de domingo. No podía distinguir cuántos se unieron a los 6 investigadores iniciales. Quizá 2, quizá 4, no más de 5 o 6. Demasiados. Ninguno de los recién llegados mostró el más mínimo interés por el rincón de la habitación donde yo me encontraba. Se reunieron con los demás en torno al fascinante montón de carne putrefacta que habían descubierto y la animada discusión prosiguió. Mi suerte no duraría. En cualquier momento podían decidir dar por terminada la inspección de los armarios. El individuo que había estado a punto de descubrirme tal vez recordaría que había percibido algo extraño cerca de él. Pensé en salir del armario de las escobas, arrastrándome pegado a la pared, salir por la puerta y refugiarme en un rincón del comedor, lo más lejos posible de la ruta principal de los monos, antes de que entraran en la cocina. El primer pelotón de investigadores debía de haberse sentido satisfecho. Pero no había nadie acechando en aquella cámara. No inspeccionarían a fondo el mismo territorio otra vez. A causa del calambre no podían moverse deprisa, pero confiaba en la protección de la oscuridad, mi buena amiga. Además, si tenía que quedarme donde estaba mucho más tiempo, mis nervios iban a ponerse tan tensos que se romperían. Justo cuando me convencía de que tenía que moverme, uno de los monos salió disparado del lugar donde se habían reunido para discutir y volvió al umbral del comedor. Emitió unos chillidos, tal vez con el fin de llamar a más miembros de la tropa para que fueran a olisquear los asquerosos restos. Por encima del parloteo y del murmullo de la multitud arracimada alrededor de la cosa muerta, oí un grito de respuesta procedente de otra parte del bungalow. La cocina era tan solo un poco menos ruidosa que una jaula de monos del zoo. Tal vez se encendieran las luces y me descubriera en un momento en los límites de la realidad.
Quizá Christopher Snow no era mi identidad, sino simplemente un nombre bajo el que había vivido en una vida anterior y ahora yo era uno de ellos, reencarnado como Resus. Quizá no nos encontrábamos en un bungalow de la ciudad muerta, sino en una gigantesca jaula, rodeado de personas que nos señalaban y se reían mientras nosotros saltábamos de una cuerda a otra y nos rascábamos nuestro lampiño culo. Como si hubiera tentado el destino, solo con pensar en que se pudieran encender las luces, fue surgiendo un resplandor en la parte delantera de la casa. Al principio me di cuenta de ello, solo porque empecé a distinguir en la negrura al mono que estaba en el umbral del comedor, igual que una imagen que poco a poco se revelara en una película Polaroid. Eso no alarmó ni sorprendió siquiera a la bestia, así que supuse que ella había requerido la luz. Yo no era tan optimista respecto a este cambio en las circunstancias como al parecer era el mono. El lienzo de oscuridad en la que me había estado escondiendo iba a retirarse. 8. La luminosidad que se acercaba era blanca como la nieve y no amarilla, y como no palpitaba como una llama, lo más probable era que la produjera una linterna. El haz no enfocaba la puerta. El mono que estaba allí situado, que quedaba iluminado por el resplandor indirecto, lo que indicaba que la fuente de luz era un modelo de 2 o 3 pilas, no una linterna de bolsillo. Evidentemente, en la medida en que sus pequeñas manos le permitían, los miembros de la tropa utilizaban herramientas. Habrían encontrado la linterna o la habrían robado. Probablemente se trataba de esto último, porque estos monos no tienen más respeto por la ley y los derechos de la propiedad del que tienen por las normas de etiqueta. El individuo situado en el umbral estaba de cara al comedor iluminado, con un extraño aire de expectación, quizá incluso con cierto asombro. En el otro lado de la cocina, fuera de mi línea de visión, el resto se había quedado en silencio. Sospeché que su postura sería igual que la de los Resus que veía, que estarían igualmente fascinados o incluso sobrecogidos. Con la fuente de luz seguramente no era nada más exótico que una linterna. Supuse que lo que provocaba la actitud de la reverencia de los monos era algo relacionado con el portador de la luz. Tenía curiosidad por ese individuo, pero era reacio a morir por satisfacer mi curiosidad. Por el umbral de la puerta ya pasaba una cantidad peligrosa de luz. Ya no reinaba la oscuridad absoluta. Distinguía la forma general de los armarios del otro lado de la cocina. Cuando bajé la mirada vi que aún permanecía en la sombra, pero mis manos y la pistola eran visibles. Peor aún, veía mi ropa y mis zapatos, que eran negros. La pierna me ardía a causa del calambre. Procuré no pensar en ello. Esto era como tratar de no pensar en un oso pardo mientras te está royendo el pie. Para aclararme la visión, parpadeaba para apartar las lágrimas de dolor involuntarias y un reguero de sudor frío. Olvídese del peligro que suponía para mí la oscuridad que rápidamente iba retrocediendo. Pronto la tropa olería el de Snow, aun a pesar del mal olor a descomposición. El mono que estaba en el umbral del comedor dio 2 pasos hacia atrás cuando la luz avanzó. Si la bestia miraba en mi dirección, era inevitable que me viera. Yo estaba casi reducido al juego infantil de fingir con todas mis fuerzas que era invisible. Entonces, en el comedor, el portador de la linterna se detuvo y se volvió hacia otra cosa que llamaba su atención. Un murmullo recorrió la cocina cuando la luz disminuyó. Una penumbra oleosa se desparramaba por los rincones, y entonces oí el ruido que había captado la atención de los monos. El zumbido de un motor, quizá un camión, cada vez se oía más fuerte. Procedente de la parte delantera de la casa se oyó un grito de alarma. En el comedor, el portador de la luz apagó la linterna. El grupo de búsqueda huyó de la cocina. El linóleo crujía bajo sus pies, pero no hacían ningún otro ruido.
A partir del comedor se retiraron con el sigilo del que habían hecho gala al entrar en el bungalow. Eran tan silenciosos que no estaba convencido de que se hubieran retirado por completo. Medio sospechaba que estaban jugando conmigo, que me esperaban junto al umbral de la puerta del comedor. Cuando saliera cojeando de la cocina, se abalanzarían sobre mí, gritando «¡Sorpresa!». Me arrancarían los ojos, me desgarrarían los labios y harían sesiones de predicción del futuro con mis entrañas. El gruñido del motor se hizo cada vez más fuerte, aunque el vehículo que lo producía aún se hallaba a cierta distancia. Durante todas las noches en que había explorado el desolado recinto de Fort Wayne, nunca hasta entonces había oído un motor o cualquier otro ruido mecánico. En general, aquel lugar estaba tan tranquilo como un puesto de observación en el fin de los tiempos, cuando el sol ya no salga y las estrellas se queden fijas en los cielos, y el único ruido sea el ocasional gemido bajo un viento procedente de ninguna parte. Cuando hice un intento de salir del armario de las escobas, recordé algo que Bobby había preguntado cuando le había dicho que viniera por el río. ¿Tengo que arrastrarme o puedo exhibirme? Le había dicho que daba lo mismo si iba con sigilo. Con esto no quería decir que llegara con tambores y fanfarria. También le había dicho que vigilara su culo. Pero no había imaginado que Bobby entraría en Wyvern conduciendo. Estaba más en medio convencido de que el vehículo que se aproximaba era su todoterreno. Debería haberlo previsto. Bobby era Bobby, al fin y al cabo. Al principio pensé que la tropa había reaccionado con miedo al ruido del motor, que habían huido por temor a que les encontraran y les persiguieran. Pasaban la mayor parte del tiempo en las colinas, en zona despoblada, y bajaban a Mulan Bay, en qué misteriosas misiones no lo sé, solo después de la puesta de sol, y preferían limitar sus visitas a las noches, cuando gozan de la doble protección de la oscuridad y la niebla. Aun entonces viajan siempre que pueden por sumideros, parques, arroyos, lechos de ríos secos, solares vacíos y quizá de árbol en árbol. Con raras excepciones no se exhiben, son maestros del secreto y se mueven con tanto disimulo como las termitas avanzan por las paredes de nuestras casas, tan imperceptibles como los gusanos de tierra horadan el terreno bajo nuestros pies. Aquí, sin embargo, en un lugar más agradable para ellos, su reacción al ruido de un motor podría ser más atrevida y más agresiva en la ciudad. Tal vez no huyeran de él. Tal vez se sintieran atraídos hacia él. Si seguían sin mostrarse y esperaban a que el conductor aparcara y bajara... El rugido del motor seguía oyéndose cada vez más fuerte. El vehículo se hallaba cerca, probablemente a pocas manzanas de distancia. Abandonando la cautela, tratando de sacudirme el dolor de la pierna como si fuera un perro callejero que se mordiera, salí de la cocina cojeando y me apresuré a cruzar a ciegas el comedor, libre ahora de monos. Que yo supiera, tampoco quedaba en la sala de estar ninguna fábrica de pulgas. En la ventana, desde la que antes les había observado, pegué la frente al cristal y vi 8 o 10 miembros de la tropa en la calle. Bajaban uno tras otro por la abertura de la cloaca por la que sus camaradas al parecer ya habían desaparecido. Felizmente Bobby no se hallaba en peligro de que le sacaran el cerebro a cucharadas y su cráneo se convirtiera en florero para embellecer alguna guarida de monos. Al menos ese peligro no era inminente. Los monos se fueron metiendo en la abertura con la fluidez del agua que corre. Detrás de ellos la calle, bordeada de árboles, no parecía más sustancial que un paisaje de sueño, una mera ilusión de sombras torcidas y luz de segunda mano, en la que era casi posible creer que la tropa era tan imaginaria como si hubiera aparecido en una pesadilla. Mientras se encaminaba hacia la puerta de la calle, devolví la munición del repuesto al bolsillo de la pistolera del hombro. Seguí con la Glock en la mano.
Cuando llegué al porche oí que colocaban la tapa de la cloaca en su sitio. Me sorprendió que los monos fueran tan fuertes como para manipular aquel objeto pesado desde abajo, una tarea complicada incluso para un hombre adulto. El ruido del motor resonaba en los bungalows y árboles. El vehículo estaba cerca, sin embargo no veía la luz de los faros. Cuando llegué a la calle, intentando deshacerme del residuo de calambre en la pierna, oí el ruido de la tapadera al colocarse en su cavidad. Llegué a tiempo de ver la punta curvada de un garfio de acero que salía de una ranura del hierro, extraído desde abajo. Los equipos municipales de mantenimiento de las calles llevan estas herramientas para levantar estas tapas sin tener que hacer palanca por el borde. Los monos debían de haber encontrado o robado el gancho. Colocados de la escalerilla de la cloaca, un par de ellos fueron capaces de colocar el disco en su lugar para cubrir su rastro. La capacidad que poseían de usar herramientas tenía unas consecuencias espantosas en las que no quería ni pensar. Los haces de unos faros iluminaron los espacios entre los bungalows y el camión. Pasaba por la calle paralela a aquella en que se encontraba, por detrás de las casetas. Aunque no había visto ningún detalle del vehículo, estaba seguro de que Bobby había llegado. El tono del motor era similar al de su todoterreno y se dirigía a toda velocidad hacia el distrito comercial de la ciudad muerta, donde teníamos que encontrarnos. Me encaminé en aquella dirección mientras el rugido del camión disminuía rápidamente. El dolor de la pantorrilla había desaparecido, pero el nervio seguía palpitando, con lo que la pierna izquierda estaba más débil que la derecha. Con la amenaza de que volviera a producirse el calambre, ni siquiera intenté correr. Desde arriba me llegó un ruido de alas que cortaban el aire en forma de cimitarra. Levanté la mirada y me agaché en gesto defensivo, cuando una bandada de pájaros efectuó una pasada baja, en tensa formación, y desapareció en la noche. Su velocidad y la oscuridad me impidieron identificar su especie. Tal vez se tratara del misterioso grupo que se había posado en el árbol bajo el que me había refugiado para telefonear a Bobby. Cuando llegué al final de la manzana, los pájaros volaban en círculos por encima del cruce, como si esperaran a que yo les alcanzara. Conté 10 o 12, más de los que me habían vigilado desde el laurel indio. Su comportamiento era extraño, pero no me parecía que tuvieran intención de hacerme daño. Aunque me equivocara y fueran un peligro para mí, no había forma de evitarlos. Si variaba mi ruta, les sería fácil seguirme. Cuando pasaron por delante de la luna descendente, más despacio que antes, los vi con suficiente claridad para identificarlos como chotacabras. Como hacen el mismo horario que yo, estoy familiarizado con esta especie, que incluye 70 variedades. Los chotacabras se alimentan de insectos, mariposas nocturnas, hormigas voladoras, mosquitos, coleópteros, y comen mientras vuelan. Atrapan bocaditos en el aire, vuelan subiendo y bajando, siguiendo una singular pauta de descenso, súbito línea, recta retorcimiento, que les identifica. La luna llena les proporciona las condiciones ideales para un banquete, porque gracias a su resplandor los insectos voladores son más visibles. En general, las chotacabras son incesantemente activas en estas condiciones y sus gritos ásperos y zumbones cortan el aire mientras dan su festín. La lámpara lunar, entonces, no oculta por las nubes, aseguraba una buena caza, aunque estos pájaros no parecían inclinados a aprovechar las condiciones ideales. Actuando en contra del instinto, perdían el tiempo volando con monotonía en un círculo de unos 12 metros de diámetro, una y otra vez, sobre el cruce. En su mayor parte formaban una sola fila, aunque 3 pares volaban de lado, y ninguno de ellos se alimentaba ni emitía un solo grito. Pasé el cruce y seguí adelante.
A lo lejos el ruido del motor cesó de pronto. Si era el todoterreno de Bobby, debía de haber llegado a nuestro punto de encuentro. Me encontraba a una tercera parte de la siguiente manzana cuando la bandada siguió. Pasaron por encima de mi cabeza a mayor altura que antes, pero lo bastante bajo para hacerme agachar la cabeza. Cuando llegué a otro cruce, habían formado de nuevo un carrusel de aves, sin calíope, y volaba en un círculo a 9 metros sobre mi cabeza. Aunque cualquier intento de contarlos habría terminado en más vértigo del que se tiene después de beber una botella de tequila, estaba seguro de que el número de chotacabras había aumentado. En las siguientes 2 manzanas el tamaño de la bandada aumentó de tal modo que no era necesario contar para comprobar que el número había aumentado. Para cuando llegué al cruce triple en el que terminaba aquella calle, al menos un centenar de pájaros volaban silenciosos en círculos. Ahora iban en su mayor parte agrupados por parejas, y este anillo emplumado tenía 2 capas, separadas por unos 2 o 3 metros. Me detuve y me quedé mirando a aquellos pájaros, transfigurado. Gracias al circo que tengo montado entre las orejas, soy capaz de efectuar la más mínima observación inquietante y extrapolar de ella un terror de proporciones colosales. Sin embargo, aunque los pájaros me ponían nervioso, aún no creía que constituyeran una amenaza. Su conducta poco natural era siniestra, pero no insinuaba agresión alguna. Este baile aéreo, aburrido aunque inexpresivamente elegante, transmitía una sensación de forma clara e inconfundible como cualquier baile ejecutado por bailarines en un escenario, y era tan conmovedor como cualquier pieza musical que jamás haya llegado al corazón. Y la emoción que producía era tristeza, una tristeza tan profunda que me cortaba el aliento y me hacía sentir como si corriera por mis venas algo más amargo que la sangre. A los poetas, y también a aquellos cuyo estómago se remueve ante la mención de la poesía, los pájaros en vuelo los suelen evocar ideas de libertad, esperanza, fe, alegría. Sin embargo, el revoloteo de aquellas aves era lúgubre, como el lamento de un viento ártico al cruzar 1000 kilómetros de hielo estéril. Era un sonido acongojante que penetró en mi corazón hasta formar un peso glacial. Con la exquisita sincronía y coreografía que sugiere conexiones psíquicas entre los miembros de una bandada, el doble anillo de pájaros se combinó sin dificultad y formó una única espiral ascendente. Se elevaron como un serpentín de humo nocturno, dando la vuelta y extendiendo en la noche, pasando por delante de la cara picada de viruelas de la luna, cada vez menos visibles con las estrellas de fondo, hasta que al fin se disiparon como simples humos en el techo del mundo. Todo permanecía en silencio, sin viento, muerto. Esta conducta de las chotacabras había sido poco natural, sin duda alguna, pero no una aberración sin sentido, no una mera curiosidad. Había cálculo y, por lo tanto, significado en su espectáculo aéreo. El enigma se resistía a ser resuelto fácilmente.